Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Tengo una pregunta. ¿Conoce usted a alguien que no ha sufrido en esta vida? La verdad es que no existe. Todos hemos pasado y hemos de pasar algún tipo de sufrimiento. Vemos un caso en la Biblia, en el caso de Job. Llegó a tener un nivel de sufrimiento tan elevado que en un momento dado tuvo algunas ideas confusas. Y una de las ideas que normalmente surge en medio cuando el dolor es tan intenso, en primer lugar, es el deseo de morir. Y en segundo lugar, el deseo de no haber nacido. Pero estas dos ideas realmente no son las que nos ayudan a resolver el problema. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema "Cambia tus ideas falsas cuando no sabes cómo enfrentar el dolor". En primer lugar, quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Me volví y vi toda la violencia que se hace debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y las fuerzas estaban en la mano de sus opresores, para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados y los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Vemos aquí entonces que algunas veces en medio del sufrimiento intenso se llega a considerar la inexistencia de la vida por el sufrimiento. Es decir, no querer seguir viviendo. ¿Cuáles son las causas? Hay muchas, pero entre ellas el sufrimiento por la maldad del ser humano contra su prójimo. Probablemente usted que escucha esta reflexión de la palabra ha sufrido quizás por algún familiar, algún amigo, por alguien cercano o por alguna persona que es ajena a usted, pero le ha causado un dolor tan intenso, y no solamente a usted, sino a su familia, y eso se ha potencializado. Por eso dice, me volví y vi toda la violencia que se hace debajo del sol, y he aquí las lágrimas de quienes, de los oprimidos. Pero también por la falta de esperanza de resolverse ese problema, por ese nivel de crueldad. Por eso dice, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaban en las manos de sus opresores. Muchos están sufriendo hoy intensamente porque otras personas los están llevando a un nivel de sufrimiento en lo cual piensan que jamás se van a escapar de esa situación. Entonces ahí surge el pensamiento de la muerte, que piensan algunos que esto les va a traer solución a su vida. Los efectos de estas causas es comparar el estado de los muertos mejor que el nuestro, y también desear mejor no haber nacido por el sufrimiento por causa de la maldad de otras personas. Por eso dice el versículo 2, y alabé yo a los finados. Eso muchos lo han hecho, y los que ya murieron más que los vivientes y los que viven todavía. Dios quiere que entendamos que en la muerte o el no haber existido, eso no traerá la solvencia, la respuesta a nuestro dolor. Lo que necesitamos en medio de este dolor es encontrar la respuesta en el Señor. La falta del propósito en la vida por el acondicionamiento del dolor es uno de los factores que tiene un poder potencial de poder destruir la falta de solución. Entonces el diablo va a tratar de borrar que usted y yo tenemos un propósito en la existencia en esta tierra. ¿Para qué? Para que yo pueda realmente renunciar a la vida. Pero la verdad es esto, dice la Biblia, que Dios cumplirá su propósito en mí. Usted y yo no somos accidentes, somos personas que Dios en su infinita misericordia nos permitió venir a esta tierra
con el propósito de cumplir el propósito de Dios. De ahí entonces la importancia de saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida en medio del dolor. El dolor quiere opacar, quiere que usted y yo no tengamos ese objetivo, ese propósito por el cual seguir existiendo, pero sí existe un propósito. De ahí entonces la relevancia de someternos a Dios para encontrar ese propósito. Y para ello es necesario dar un primer paso, es someternos al gobierno, al control, al pastoreo de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cómo sucede eso? Cuando reconocemos que somos pecadores y por la fe en la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, podemos recibir el perdón, y a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón e ilumina todo nuestro ser de aquellas oscuridades, de aquellos pensamientos de muerte y pensamientos de rechazo hacia la vida. Todo eso ahora va a desaparecer por la luz de Cristo dentro de nosotros, y es ahí donde comenzaremos a ver el propósito que antes no podía ver en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios enjuga toda lágrima, toda aflicción que hay en el corazón. Y ahora entendemos que tenemos un propósito divino. Si usted ha sufrido mucho, le quiero decir, ya no mire a las personas que le causan el dolor. Ya no vea su oscuridad. No esté contemplando eso. Ahora contemple a Dios en medio del dolor. Y quiero animarlo a que usted pueda dar un paso de fe. Y ese paso de fe es venir a Jesús. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Si Cristo es la luz, entonces va a iluminar y va a darle entendimiento y le va a ayudar a descubrir lo que todavía usted no ha podido ver acerca del propósito de su vida. Por eso le invito a que repita esta oración ahí donde usted está, de este paso de fe. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, quiero descubrir el propósito de mi vida. El dolor, la aflicción, la angustia, la falta de esperanza me ha hecho llorar tanto que no le encuentro sentido a la vida. Pero en este día, Señor, te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido y me han separado de ti, y no puedo ver el propósito que tú tienes para mi vida por esa muralla de pecados que yo he puesto entre tú y yo. Pero por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, recibo el perdón de todos mis pecados y creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por darme luz, por darme vida, por darme salvación y un propósito por el cual seguir viviendo. Te pido que me dirijas de ahora en adelante para que yo dé los pasos correctos y concretos en medio de la aflicción y encuentre la salida a esta aflicción en Cristo Jesús. Amén. Quiero decirle, estimado amigo y amiga, que ha dado usted este paso. Lea la palabra de Dios, congréguese en una iglesia donde se predica el Evangelio y permita que el Espíritu Santo le vaya dirigiendo paso a paso en todos los procesos de la vida, en todas las acciones, para que podamos encontrar en forma específica las cosas que Dios quiere que nos enfoquemos, para que el dolor que le ha traído aflicción y muchos deseos de no existir, quiero decirle que todo eso va a desaparecer y va a encontrar la luz de la vida y podrá decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.